Mi nombre es Julie Carter, tengo 15 años y vivo en Nashville, Tennessee. Sé que muchos dudarán de lo que voy a decir. Algunos podrían decir que esto es simplemente la imaginación hiperactiva de un adolescente demasiado dramático. Pero juro que cada palabra que voy a decir es verdad. He estado en el otro lado, y he regresado. Todo comenzó un viernes por la noche a principios de abril. Mis padres habían ido a visitar a mis abuelos en Chattanooga y habían dejado que mi hermana mayor, Rachel, me cuidara. Pero Raquel duerme como una piedra. Esperé hasta la medianoche. Me puse la ropa que había escondido debajo de la cama, una falda negra ajustada, un top con lentejuelas, y salí por la ventana de mi dormitorio. Fue la primera vez que hice eso. Había escuchado a chicas mayores en la escuela secundaria hablar de fiestas secretas en clubes clandestinos en Broadway, justo en el centro de Nashville. Quería ver con mis propios ojos, sentir que yo también existía, que era libre. Pedí un Uber con una tarjeta de regalo que recibí por Navidad. El conductor ni siquiera se inmutó cuando vio a una chica de 15 años sola en la noche. Cuando llegué, vi una multitud de jóvenes reunidos frente a la entrada de un club llamado Euphoria. Las luces moradas y azules parpadeaban, la música era tan fuerte que podías sentirla latiendo en tu pecho. Entré con la identificación falsa del primo de mi amigo. Y ahí fue cuando todo empezó a ir mal. Un olor espeso a alcohol, sudor y productos químicos me envolvió como una niebla espesa. Intenté bailar, sonreír, pero todo giraba a mi alrededor a una velocidad extraña. Vi a un tipo tirar su bebida y luego reírse para sí mismo. Una niña se desmaya en los brazos de un gorila. Vi ojos vacíos, como si la gente estuviera allí sin estar realmente allí. Fue entonces cuando empecé a sentirme mal. Un dolor agudo en el pecho. Me quedé sin aliento. Quería salir, pero mis piernas ya no respondían. Caí a la pista de baile. Nadie se detuvo. Nadie me ayudó. Solo recuerdo ver las luces alejándose, como si me estuviera hundiendo en aguas oscuras. Luego silencio. Y una explosión. Cuando volví a abrir los ojos, todavía estaba en el club. Pero todo había cambiado. La gente parecía congelada en sus movimientos, y sin embargo, algo dentro de ellos se estaba desmoronando. Vi sombras saliendo de sus cuerpos. Algunos pequeños, otros gigantescos, con forma de animales deformes. Y entonces me di cuenta, ya no estaba viva. Estaba flotando, observando la escena desde arriba. Y lo que vi fue solo el comienzo del infierno. Me quedé flotando sobre esa imagen congelada, como si el tiempo se hubiera detenido. El ritmo de la música aún vibraba, pero en cámara lenta, como un eco deslizándose por las paredes oscuras. Los cuerpos estaban quietos, pero las sombras se movían. Entonces, un miedo frío me atravesó, aquellas criaturas deformes no eran ni un escenario ni una alucinación. Eran reales. Estuvieron allí todo el tiempo, invisibles. Una chica se reía con un chico en el bar, pero detrás de ella, un ser esquelético con ojos blancos le susurraba al oído. Ella se rió, pero sus ojos estaban vacíos. Estas entidades se estaban alimentando de la gente, lo vi. Salieron de las paredes, del techo, incluso del interior de los cuerpos. Algunos bailaban entre los jóvenes, pasando rozándolos sin que se dieran cuenta. Una enorme sombra tocó a un niño, e inmediatamente éste se agachó y vomitó. Otra persona resbaló en el brazo de una niña que se reía sin control, luego comenzó a llorar y se cortó con un trozo de vidrio. Quería gritar, decirles que huyeran, pero nadie me escuchó. Estaba en un espacio entre mundos, un testigo invisible. Y entonces me di cuenta de algo horrible. Hay fuerzas en el plano espiritual que se alimentan del exceso, del dolor, de la inconsciencia. Poco a poco me fueron sacando del club. No con mis pies. Era mi consciencia elevándose, cruzando el techo, los pisos del edificio, flotando sobre las calles de Nashville. Volé sobre otros 2 clubes. Por todas partes, la misma imagen, gente borracha, tocándose, perdiendo el control, y a su alrededor, criaturas espirituales. Algunos parecían estar hechos de humo negro. Otros tenían forma humana, pero con ojos vacíos y sin alma. Algunos estaban llorando. Sí, había espíritus llorando. Espíritus de jóvenes muertos allí, atrapados, incapaces de salir.
Entonces una voz susurró, se quedaron atascados. Por primera vez sentí que no estaba solo. Giré la cabeza y vi una presencia a mi lado. Inmenso. Un rostro tan pacífico que me hizo llorar solo mirándolo. Sus ojos contenían todo el cielo. Luces de todos los colores bailaban allí. Tienes que mirar más allá, Julie, dijo, sin mover los labios. Él era un ángel. Lo supe sin que él me lo dijera. Y ya no tuve miedo. Por primera vez desde que salí de casa, me sentí seguro. Extendió la mano. Lo tomé. Y fuimos llevados más allá del cielo. Me sentí como si estuviera caminando a través de la atmósfera. Las estrellas ya no parecían distantes, pasaban a través de nosotros. Un sentimiento imposible de describir. Ya no estaba en Nashville. Ya ni siquiera estaba en la tierra. El ángel no volaba, avanzaba por pura intención. Y yo, sin peso, sin cuerpo, me dejé llevar. Entonces una capa de nubes doradas se abrió como un velo que se rasgaba. Y la vi. Una casa hecha toda de luz. Sin paredes, sin ventanas, sin puertas como nuestras casas. Era una estructura viva y vibrante, que respiraba una energía tan pura que me derrumbé, o mejor dicho, me incliné, como si mi espíritu hubiera sido tocado por algo demasiado sagrado. Esta es la morada de la sabiduría, me dijo el ángel. Aquí las verdades no se dicen, se revelan. Entramos. Tan pronto como crucé el umbral, una paz indescriptible me invadió. Fue como si cada célula de mi alma estuviera limpia. Una lucidez se apoderó de mí. Todo el ruido del mundo desapareció. Las paredes estaban hechas de una especie de vidrio líquido, vibrando con colores nunca antes vistos en la tierra. En el centro de la casa, un salón circular. Las imágenes flotaban allí, no como pantallas, sino como ventanas hacia otras realidades. Todo esto estaba sucediendo al mismo tiempo. Te trajeron aquí porque llevas dentro preguntas de las que aún no eres consciente, me dijo el ángel, mientras la casa revelaba escenas ante mí. Primero vi la Tierra desde el espacio. Ella parecía enferma. Fisuras de energía oscura atravesaron los continentes. La multitud gritaba en las calles. Los políticos fueron llevados ante los tribunales. Caras conocidas, vistas en la televisión. Pero estaban siendo juzgados por crímenes espirituales, no solo humanos. ¿Esto va a pasar?, pregunté, con el corazón acelerado, o al menos el recuerdo de ello. Estas son semillas ya plantadas. Pero los frutos aún pueden cambiar. El tiempo no es una línea. Es un campo. Luego vi cosas aún más terribles, tanques en las fronteras, misiles listos para ser lanzados, explosiones, caos global. Como el comienzo de una tercera guerra mundial. Empecé a temblar. El mundo no se va a acabar, ¿verdad? Mira con cuidado, me dijo. Y entonces, en el corazón de esta oscuridad, una inmensa luz descendió del cielo. Como si una fuerza superior interviniera. Vi manos invisibles tocando las armas, y haciéndolas fallar. He visto generales abrumados por el remordimiento. Vi multitudes arrodilladas, no por miedo, sino por revelación. ¿Lloré? ¿Quién impedirá esto?, yo pregunté. Esto te lo mostraremos más tarde, respondió el ángel. Pero antes de eso, es necesario comprender qué viene antes del cambio. Entonces la casa de luz se transformó y reveló lo que estaba por venir. Las imágenes a mi alrededor comenzaron a disolverse como humo arrastrado por el viento, dando paso a un nuevo escenario, más íntimo, más cercano. La casa de luz aún no se había cerrado, pero ahora parecía ser una extensión del cielo mismo. Había una vibración en el aire, como si todo fuera a revelarse en cualquier momento. El ángel me condujo al centro de la sala, donde apareció una especie de espejo ovalado flotante. Pero no reflejaba mi cara. Reflejaba mi vida. Vi mi habitación. Vi a mi madre abrazándome antes de salir a trabajar, a mi padre enseñándome a conducir en el estacionamiento vacío de la escuela, a mi hermana quejándose de que llevaba su ropa. Revivo los momentos que desprecié, las discusiones, el acoso, la soledad, pero también los pequeños gestos que nunca supe valorar. La nota que mi abuela dejó en el refrigerador. O la del vecino que siempre ignoré. Todo cuenta,
Julie, dijo el ángel, su voz como un coro desde las profundidades de la eternidad. Todo es sagrado, incluso aquello que consideras insignificante. Empecé a llorar. Me di cuenta de lo ciega que estaba a lo que realmente importaba y cómo me dejaba consumir por cosas tan triviales, el estatus, la apariencia, los me gusta en las redes sociales. De repente, el espejo cambió. Ahora apuntaba hacia la tierra, pero no desde la distancia. Reveló ciudades, países y personas. Vi que millones de otras almas estaban pasando por la misma purificación espiritual que yo al mismo tiempo. Una anciana estaba orando sola en una casa sencilla. Un niño lloraba en una celda, pidiendo perdón. Un médico exhausto estaba de rodillas en un hospital, pidiendo indicaciones. Todos estaban conectados, incluso sin saberlo. Esto es lo que está sucediendo ahora mismo, explicó el ángel. La conciencia de la humanidad está sacudida. Antes de que el gran cambio aparezca en el mundo exterior, debe comenzar en lo invisible, en los corazones. Luego el paisaje cambió de nuevo. Experimento lo que ocurre detrás de escena en los gobiernos, las grandes empresas y los sistemas que gobiernan el mundo. Vivo mentiras horneadas en dinero. Reuniones secretas donde se tomaron decisiones crueles a sangre fría. Pero también vi que todo esto pronto se revelaría. Algunos de los que están en la cima caerán. Otros, desconocidos, surgirán con la verdad en sus labios. Habrá confusión, pero también revelación. Vi titulares de periódicos flotando ante mí, presidente destituido, Congreso disuelto, documentos secretos expuestos. Ya está germinando. Cuando regreses, recuerda, la realidad que ven los ojos es solo una parte. Lo invisible es lo que construye lo visible. Sentí que mi mente se estremecía de nuevo, como si esta verdad tocara las capas más profundas de mi ser. No sabía qué hacer con todo esto. Yo era solo una niña de 15 años. ¿Por qué estaba presenciando todo esto? El ángel me miró con ternura. Porque los puros de corazón son los primeros en ver. Después de esta última visión, un profundo silencio invadió la casa de luz. No era un vacío. Fue un silencio lleno de significado, como si el espacio mismo me diera tiempo para absorberlo todo. Quería hablar, hacer 1000 preguntas, pero no pude. Solo podía sentir. El ángel se acercó una vez más y, sin decir palabra, nos señaló una nueva habitación que acababa de abrirse ante nosotros. Era una biblioteca, pero no como ninguna otra que hubiera conocido. Los libros tenían cubiertas físicas, pero estaban hechos de pura luz. Cada uno flotaba en su propio campo de energía, girando lentamente como planetas en órbita. Estos son los archivos de las almas, dijo. Aquí no solo hay pasados, sino también futuros posibles. Me llevaron hasta un libro que pareció llamarme. Se abrió solo, revelando al principio páginas en blanco. Entonces empezaron a aparecer frases, como si fueran escritas en ese momento por una fuerza invisible. Vi mi nombre. Vivo mi vida contada al detalle. Pero también vi elecciones que aún no había tomado, caminos que podrían abrirse o cerrarse dependiendo de lo que yo decidiera. Era como si la vida fuera un guión constantemente reescrito, donde el libre albedrío no se negaba, sino que se elevaba a algo sagrado. No estás destinado a nada, pero estás preparado para todo, dijo el ángel. Luego vi otras páginas abiertas, libros de personas cercanas a mí. Vi a mi madre, cargada de heridas que nunca había imaginado. La de mi padre, llena de sueños que abandonó para criarnos. Mi hermana, que se sentía invisible mientras pretendía ser fuerte. Experimento la belleza, el dolor y la esperanza de cada ser humano que amo. Y comprendí, como si un velo se hubiera arrancado de mis ojos, nadie está solo. Nadie lo ha hecho nunca. Entonces aparece un libro dorado en el centro de la habitación. Era mucho más alto que los demás. Las letras de su portada brillaban como estrellas. El libro de la tierra, dijo el ángel. ¿Quieres ver lo que está escrito allí? Asentí, aunque tenía miedo. Las páginas se abrieron. Veo protestas en diferentes idiomas. Vi a la gente despertar y negarse a obedecer ciegamente. Vi el colapso de los sistemas financieros y el nacimiento de nuevas formas de cooperación basadas en la empatía. Pero también vi resistencia, caos, violencia.
A partir de ahora se iban abriendo dos caminos, uno de destrucción y otro de renovación profunda. ¿Cuál se hará realidad? Pregunté entre lágrimas. El que más se nutrirá de la conciencia colectiva. Fue en ese momento que entendí, cada pensamiento que tengo, cada elección que hago, tiene un impacto mucho mayor del que jamás podría haber imaginado. Sentí una profunda urgencia de regresar, de hacer algo, pero todavía no era el momento. Todavía quedaba una última cosa por ver. La revelación más íntima de todas. La biblioteca de luz comenzó a disolverse lentamente, como humo dorado que regresa al éter. El ángel puso su mano sobre mi hombro y con mirada penetrante me declaró: ahora verás aquello de lo que más huyen los humanos. Entonces fuimos transportados a un nuevo espacio, todavía dentro de la casa de luz, pero totalmente diferente. Era una habitación circular, vacía, sin color, sin sonido. En su centro flotaba un único espejo alto y ovalado, similar a los de las antiguas logias. Pero supe inmediatamente que no era un espejo cualquiera. Me acerqué vacilante. Esperaba ver mi reflejo, pero lo que vi me dejó sin aliento. Yo vivo mi alma. Fue como observar una versión de mí mismo sin cuerpo, sin filtro, sin máscara. Vi mis partes hermosas, la compasión por los animales, el amor sincero por mi familia, el deseo de ayudar cuando alguien estaba triste. Pero también vi mis sombras, el desprecio que sentía hacia las chicas más pobres de la escuela, la ira secreta hacia mi hermana, la envidia de las vidas perfectas que imaginaba en las redes sociales. Cada sentimiento no era solo un recuerdo. Tenía una forma viva, proyectada en luz o sombra. Vi el efecto de mis palabras, incluso aquellas dichas en el pensamiento. Me encontré ignorando a un compañero de clase que estaba llorando en el baño. Me vi mintiéndole a mi madre solo para no tener que lavar los platos. Me vi deseando desaparecer y como ese deseo creó una grieta en mi campo energético. Empecé a llorar. Lloré como un niño perdido. Soy horrible, susurré. El ángel se acercó. No me consoló con palabras dulces. Dijo algo que marcó mi alma para siempre. Eres humano y eso es lo más sagrado que uno puede ser. Extendió la mano y tocó el espejo. En ese preciso momento, la imagen cambió. Ahora ya no era su propio reflejo lo que veía, sino el de otras personas, amigos, compañeros de clase, vecinos. Y lo más molesto fue que también vio sus espejos. Ella vio las luchas internas que estaban ocultando. Ella vio que cada persona llevaba dentro dolor, miedos, fracasos, pero también bondad, arrepentimiento, un deseo sincero de hacer el bien. Fue entonces cuando una verdad se hundió en ella como una flecha de luz. Nadie es solo lo que muestra. Nadie es solo lo que esconde. Se dio cuenta de que el mundo sería un lugar radicalmente diferente si todos pudieran ver el espejo del alma, aunque fuera durante 5 minutos. Habría menos juicios, menos guerras, menos separación. Por eso te trajeron aquí, dijo el ángel. Para que puedas llevar esta visión al mundo, antes de que tenga que aprenderla de la manera más dolorosa. Ella permaneció en silencio, todavía conmocionada por los sollozos, pero algo dentro de ella comenzaba a iluminarse. Un coraje tímido, pero muy real. Se sintió preparada para ver lo que vendría después. El salón de los espejos desapareció como si nunca hubiera existido y por un momento todo a su alrededor quedó oscuro. No es una oscuridad aterradora, sino más bien la que ves con los ojos cerrados, justo antes de que comience un sueño. Y luego sucedió algo diferente. El ángel no la guió esta vez. Él se quedó quieto, mirándola con profundo y silencioso respeto. Ahora irás sola, Julie. El siguiente lugar solo puede ser visitado por aquellos que ya han comenzado a transformarse desde dentro. Antes de que pudiera responder, sintió que la luz debajo de ella se disolvía. Ella se cayó, pero no fue una caída aterradora. Fue como hundirse suavemente en un agua tibia y tranquila, que lo envolvió con ternura. Cuando abrió los ojos, se encontró en una especie de campo infinito, flotando entre dos mundos. A la izquierda, vio la tierra, vibrante, llena de movimientos y voces. A la derecha, vio lo que solo podía llamar un plano superior, donde las formas y los sonidos parecían hechos de pura intención. Entre estos dos mundos se extendía una línea invisible por la que podían caminar almas como la suya.
Fue allí donde se encontró con otras conciencias, no personas con rostros definidos, sino presencias que reconoció procedentes de un lugar inaccesible a su memoria humana. Se acercaron el uno al otro, no a través de palabras sino a través de sensaciones. Uno le dio coraje. Otra, la compasión. Un tercero, un amor tan profundo que la desarmó por completo. Ella comprendió que estos seres, como ella, habían tenido su propia experiencia entre la vida y la muerte. Pero no habían regresado. Habían elegido quedarse y convertirse en guardianes de la conciencia. Ella vio a un niño que murió joven, pero cuya alma irradiaba sabiduría antigua. Vio a una anciana cuya fuerza silenciosa evocaba la estabilidad de una roca milenaria. Ella vio a un hombre que había sido un político influyente en la tierra, ahora ocupado despertando mentes adormecidas por la materia. Cada alma tiene un llamado único, dijo una de las presencias directamente a su corazón. Lo tuyo es verlo y recordarlo. Así, en esa delgada línea entre mundos, vio miles de hilos luminosos conectados a la tierra. Eran como cordones de energía que conectaban la conciencia humana con ese plano superior. Y comprendió que eran innumerables los que, sin saberlo, recibían mensajes, sueños, intuiciones, pequeñas chispas de esa verdad superior. Pero también había hilos rotos, hilos enredados, otros tirados violentamente hacia abajo por una fuerza oscura que se arrastraba debajo de la línea. Era la misma energía que había sentido en los clubes de Nashville, pero ahora veía la magnitud de la devastación. Por eso hay tantos jóvenes perdidos, pensó. Son arrancados de la luz, sin siquiera darse cuenta. Sintió una urgencia ardiente dentro de ella. Quería gritar, advertir, alertar. Pero aún había más por ver. El ángel reapareció a su lado, su rostro más serio. Su presencia devolvió esa sensación de seguridad, pero algo había cambiado. Ella ya no se sentía tan ligera como antes. Era como si la vibración a su alrededor se hubiera vuelto más tensa, más densa. El cielo espiritual, que hasta entonces parecía un suave tejido de luz, comenzó a vibrar en tonos más oscuros. «Estás a punto de ver la encrucijada», dijo el ángel con una voz firme que resonó en lo más profundo de ella. Juntos ascendieron a través de una espiral de energía que los condujo a una inmensa apertura suspendida en el vacío, como una ventana a lo invisible. Al cruzarlo se encontró con la visión más impactante de todas. Ella experimenta la Tierra, pero de manera diferente. Ella vio el momento exacto en el que todo estaba a punto de derrumbarse. Millones de personas conectadas a dispositivos, pero completamente desconectadas entre sí. Familias divididas por la política, amigos convertidos en enemigos por ideologías. Vio escuelas donde los profesores tenían miedo de enseñar, hospitales donde los cuidadores pedían un poco de oxígeno. Vio a líderes mundiales reteniendo documentos y a científicos silenciados. Ella vio a niños utilizados como peones en sucios juegos de poder. Luego los ejércitos se pusieron en movimiento. Los tanques cruzaron fronteras, los aviones se prepararon para despegar, cargados con lo que ella sabía, sin que nadie se lo dijera, eran armas nucleares. ¿Eso es todo?, preguntó con voz temblorosa. ¿Así es como acabará el mundo? El ángel respondió con gran calma. No. Pero hasta ahí puede llegar, si nada cambia. Y de repente, en medio del caos, vio algo increíble. Puntos de luz comenzaron a aparecer en varios lugares alrededor del mundo. No son luces físicas, sino explosiones espirituales que emanan del interior de las personas. Jóvenes, niños, ancianos, madres solteras, artistas, científicos, monjes, incluso prisioneros. Cada luz parecía desencadenar una reacción en cadena. Allí donde se encendieron los cigarrillos, la violencia cesó, aunque fuera por un momento. Los dirigentes dudaron, las máquinas de guerra se congelaron. El cielo, antes opaco, se abría nuevamente. Y entonces vio una figura colosal emerger detrás de las nubes oscuras. No era el ángel. Era mucho más grande. No tenía una forma definida. A veces un hombre, a veces una mujer, a veces un niño. Fue como si la humanidad unificada se hubiera encarnado en una conciencia superior. Extendió sus manos sobre el planeta, e inmediatamente, una ola de energía la recorrió, desarmándola, revelándola, despertándola. Aquí está la intervención, murmuró el ángel.
Pero esto solo sucederá si hay suficientes conciencias despiertas que lo apoyen. Entonces lo entendió, nosotros somos la clave. Cada elección humana importa. Cada corazón abierto es esencial. Ella lo miró todo en estado de shock. El mundo estaba al borde del abismo, pero quizás, por primera vez en su historia, tan cerca de su propia salvación. El ángel la miró. Debes recordarlo todo. Porque cuando regreses, el tiempo no habrá revelado nada de esto. Pero estará a punto de hacerlo. El ángel la guió fuera de esa apertura cósmica, y mientras se alejaban, ella aún podía ver las últimas chispas de luz bailando alrededor del planeta. Esta visión quedó grabada en su mente, como fuego en la piedra. No como un sueño, sino como una realidad aún por venir. Regresaron a la casa de luz, que ahora parecía diferente, más pequeña, más silenciosa, como si ya se hubiera visto todo lo que estaba destinado a ser visto. Ella se sentó en un suelo de energía blanca, tratando de absorberlo todo. Ella era solo una niña, 15 años, una vida llena de errores, inseguridades, dudas. Y, sin embargo, este mundo le había confiado algo que ni siquiera los adultos, con años de estudio espiritual, habían percibido. El ángel se sentó a su lado, o mejor dicho, su presencia se redujo, se hizo más pequeña. Como si bajara a su nivel. En lo más profundo de mí surgió un recuerdo, algo que mi alma ya sabía. Pero la vida en la tierra, con todas sus distracciones, me había hecho olvidarlo. Revivo mi cuerpo. Me encontraba tendido en el suelo del club, rodeado de luces intermitentes y de gente que ni siquiera se daba cuenta de que estaba allí. Mi cara estaba pálida, mis labios morados, pero mi cuerpo aún no estaba muerto. Podría volver. Tienes una elección, Julie, dijo Simón, el ángel. Puedes avanzar o retroceder. Pero si decides regresar, no será fácil. Cargarás con una carga, una urgencia, una misión que no siempre será comprendida. Pensé en mis padres, en mi hermana, en mi perro, en el cielo de mi ciudad al anochecer, en el olor de los waffles del domingo. Pensé en mi generación, perdida en las pantallas, adicta a la dopamina rápida, rodeada de ruido, pero hambrienta de verdad. Pensé en las almas atrapadas en los clubes, los jóvenes que no sabían lo que los consumía por dentro. Pensé en los hilos luminosos que había visto allí, en la frontera entre los mundos, y supe que tenía que regresar. Entonces vete, dijo el ángel, poniendo su mano sobre mi cabeza. Pero recuerda que al despertar, no lo recordarás todo de inmediato. Algunas partes te llegarán en sueños, otras cuando menos te lo esperes, y algunas te dolerán demasiado como para que surjan de golpe. Cerré los ojos. Sentí una fuerza que me empujaba hacia atrás. Mi mente estaba cayendo, pero era una caída suave, como hundirme en algo familiar. Y antes de que todo se oscureciera, escuché las últimas palabras del ángel: la visión te ha marcado y nunca se borrará. Me desperté sobresaltado. El suelo estaba helado. Las luces del club seguían girando, pero estaban borrosas, como si estuviera en un sueño dentro del mundo real. Mi pecho se agitaba y el aire entraba y salía con dificultad, pero estaba respirando. Alguien estaba gritando mi nombre. La voz parecía lejana, como si viniera de otra habitación, hasta que poco a poco todo volvió a la normalidad. Rachel, mi hermana, estaba allí, arrodillada a mi lado, sacudiendo mis hombros con desesperación. Alguien estaba llamando a una ambulancia. Sentí un sabor metálico en la boca y un dolor en el corazón, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí permaneció increíblemente tranquilo. El mundo que me rodeaba parecía más denso, más pesado, pero lo miraba con otros ojos. Era como si cada persona en ese club estuviera rodeada por un campo de energía. Pude ver, no con mis ojos físicos, sino con una parte de mí que había despertado. Llegaron los paramédicos, luces rojas y azules inundaron el espacio. Me pusieron en una camilla. Rachel me sujetó la mano con fuerza, como si temiera que desapareciera. Quería hablar con él, contarle todo lo que había visto, todo lo que había sentido. ¿Pero cómo? ¿Cómo podría decirle a alguien que había visto el futuro de la Tierra, que había sido guiado por un ángel, que había visto el libro de mi alma escribiéndose en tiempo real? En el hospital Linto me hicieron muchas preguntas. Querían saber qué había tomado, qué había bebido, pero no había tomado nada, nada más que la verdad. Los días siguientes fueron extraños.
Permanecí en silencio, evitando los espejos. Tenía miedo de volver a ver lo que había visto en aquella habitación. Al mismo tiempo, sentí una energía que nunca antes había sentido. Cuando tocaba a alguien, era como si pudiera sentir su estado emocional. Cuando cerré los ojos, escuché ecos, como si el otro lado todavía me estuviera llamando. Empecé a escribir. Cada fragmento de experiencia, cada destello, lo anoté. A veces me despertaba por la noche llorando, otras veces con el corazón ardiendo de urgencia. Sabía que el tiempo pasaba, que estas visiones no eran simbólicas, que eran reales. Una noche tuve un sueño lúcido. El ángel apareció de nuevo, pero no dijo nada, simplemente me miró. Y en esa mirada entendí, era hora de empezar a hablar. Decidí grabar este vídeo. Puede que quienes me están viendo ahora piensen que simplemente soy una chica creativa, problemática o que busca atención. Pero si algo de lo que he dicho aquí te ha tocado, te ha conmovido de una manera que no entiendes, entonces tal vez tú también has venido con una misión. No hace falta acercarse a la muerte para despertar, pero hay que elegir ver. No sé qué pasará con el mundo en los próximos meses, pero sí sé que estamos en una encrucijada y que el cambio ya ha comenzado dentro de nosotros. ¿Y si me preguntas, Julie, ¿todavía tienes miedo? Te responderé con algo que el ángel me hizo sentir, sin siquiera decirlo. El miedo es solo la sombra de la verdad no revelada. Y vi la luz detrás de la sombra. Detrás de la sombra.